precioso Jesús. Qué lindo. Un aplauso a ese Jesús maravilloso, hermanos. Aleluya. La gente que no conoce a este Jesús no sabe lo que se pierde. Amén. Estamos muy felices, hermanos, porque su Espíritu Santo sigue ministrando nuestras vidas. Sigue bendiciendo nuestras almas. Estamos muy felices. Amén. Muy bien, así puestos de pie, vamos a entrar en materia de palabra en esta hermosa tarde. Ya fuimos ministrados por medio de su Espíritu Santo y ahora vamos a escuchar lo que Dios tiene a través de su siervo, ¿verdad? Y en esta tarde, hermanos, ¿qué cree? Yo me he tomado el día off. Yo necesito ser ministrado también. Como pastor no puedo estar solamente dando, porque se vacía la cubeta. Entonces, tenemos que nosotros retroalimentarnos. Eso se llama retroalimentarnos. No podemos estar solamente dando. Entonces yo quiero en esta tarde que el Espíritu de Dios me ministre a mí, yo sentadito ahí. ¿Qué le parece? Invitamos a nuestro hermano Pedro Villalobos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludo fraternal, como decía el pastor. Qué lindo, hermanos, la congregación de los santos. Qué lindo, hermanos, poder conocer a este Señor tan bueno, tan amante, tan perfecto. Quiero hablar en esta tarde, hermanos, con la ayuda del Señor. Le doy gracias por la bendición, el privilegio que me da nuestro pastor. Quiero hablar acerca de la verdadera grandeza en esta tarde. Vamos a estar abriendo ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9 del 33 hasta el 36. Qué lindo que tenemos muchas visitas en esta tarde y nos gozamos bastante por tenerles. Cuando ya lo tengamos todo, vamos a leerlo juntamente, los 3 versos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo leemos todos. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Hasta ahí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, el privilegio que nos das de poder, Señor, estar en tu casa, de poder escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que hay muchos, Señor, que hay millones que no tienen este privilegio, Señor. Y nosotros, ya que tenemos vida, tenemos esperanza y tenemos oportunidad, Señor. Señor, tú sabes que te necesito, tú sabes que dependo de ti, Señor, ayúdame. Ayuda a tu pueblo, Señor, también a guardar en su corazón, Señor, tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Usa, Señor, nuestras vidas, Padre, para bendecir, Señor, y ser bendición, Señor, para otros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. ¿Puede sentarse, hermano, por favor? Es importante, hermanos, para nosotros darnos cuenta de que el mundo y la iglesia tienen conceptos bien diferentes acerca de este tipo de temas. Hay una ilustración, hermanos, de un hombre llamado Alex Thompson. Este hombre dice que era un hombre muy rico, muy millonario, que hacía transacciones de mucho dinero y que ya a sus 94 años de edad
este hombre decidió que quería dejar algo para que la gente le recordara. Y se le ocurrió que iba a visitar la ciudad de Copenhague, Dinamarca, que era su ciudad natal, y se fue a la ciudad y le dijo que él quería que a una de las avenidas principales le pusieran su nombre. A lo que la ciudad le contestó diciendo de que no podían, por la razón de que dar los nombres a las ciudades solo se podía hacer a personas que eran literarias, que habían sido también, hermanos, personas que habían servido a la ciudad y personas que habían sido, que habían aportado, hermanos, a esa ciudad para poder realizar ese deseo que tenía. Fue tan importante para él que llegó a ofrecer hasta $40 millones para que, por si habría algún conveniente, poder cubrir. Porque él dijo, aunque soy muy rico, no quiero que mi nombre se olvide así por así. Y no se pudo hacer lo que este hombre pedía. Ya que él había gastado su vida, sus riquezas, en engrandecer su nombre y en hacer dinero, pero nunca en el servicio y ayudar a las demás personas. Y pareciera que ese tipo de pensamiento se da solamente en el mundo de las personas que no conocen al Señor, pero muchas veces en la iglesia se pasa desapercibida, hermanos, la verdadera grandeza delante de los ojos de Dios. Y este pensamiento que nosotros estábamos leyendo, hermanos, tiene algunos principios bien importantes que nosotros deberíamos de considerar. Y yo creo que estos versos, hermanos, nos llevan a una idea que estriba en dos preposiciones claras, que son la humildad y el servicio. La humildad y el servicio. Y esto es bien importante para nosotros porque muchas veces nosotros instruimos con mucha vehemencia a nuestros seres queridos el levantar nuestro ego, el levantar, hermanos, nuestro conocimiento, las graduaciones y todo ese tipo de cosas que son excelentes, que son lindas, poder conseguir todo eso. Pero a veces nos olvidamos la importancia de inculcar también, hermanos, la humildad y el servicio alrededor de nosotros. Esto es propio del pueblo de Dios, por lo menos tendría que ser una característica de nosotros propia. Así es de que yo creo, hermanos, de que aunque quizás este tipo de temas se usan en lo que es el liderazgo, todos y cada uno de nosotros necesitamos escuchar y saber qué es lo que Dios piensa de esto. Déjeme decirle de que Dios también lee las letras chiquitas de los contratos. Cosas que para nosotros quizás no tienen mucha importancia, para el Señor sí las tiene. Y tenemos que considerar todo eso. Por lo tanto, si surgiera la pregunta, ¿por qué hablar de esto? Yo creo que responderíamos de dos maneras. Número uno, porque está en la palabra del Señor. Número dos, que porque si les pasó a los discípulos, seguramente nos puede pasar a nosotros también. Por lo tanto, hermanos, yo creo de que la iglesia necesita estar enseñada y cada uno de nosotros conocer estos conceptos que son bien importantes para nuestra vida cristiana saludable. Como hombres, hermanos, estamos expuestos a todo este tipo de luchas internas que muchas veces nadie conoce, solamente la conocemos nosotros. Ahora, este tipo de pensamiento y de grandeza, hermanos, que muchas veces llega al corazón del hombre, fue el que le llegó a un ser llamado Lucifer, o Luzbel, que significa portador de luz. Este ser, hermano, maligno, quiso ser más de lo que Dios había decidido que fuera. Y por ese pecado fue lanzado
y fue cambiado su nombre a Satanás. Fue cambiado su nombre a adversario. Porque, hermano, nosotros tenemos que conocer nuestro corazón, tenemos que darnos cuenta de que hay cosas de que necesitan ser moldeadas, ser cambiadas de parte del Señor. Si queremos, hermanos, realmente no ser llamados de la misma manera que el Señor llamó a los discípulos. El Evangelio de Marcos, hermanos, nos enseña que cuando llegaron a Capernaum, Jesús les llamó y les dijo, ¿qué discutían ustedes en el camino? Y por eso lo importante de los evangelios sinópticos, porque entre ellos, hermanos, se complementan en muchas cosas. Ya que Marcos no habla, pero en este caso Lucas sí. Jesús le preguntó a ellos qué discutían y ellos callaron. Pero el evangelio según San Lucas, ahí en el verso 9, dice que Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Hay una de las áreas bien importantes que nosotros tenemos que trabajar nosotros con Dios, nadie más. Y son esas áreas que el Señor miró y conoció en el corazón de ellos y conoce en el corazón de nosotros. Ya que cuando Él les preguntó, ellos no quisieron contestar. Pero Jesús, conociendo los corazones de ellos, llamó a un niño y lo puso en medio. Y llamó a los 12 para enseñarles un principio, para enseñarles una verdad necesaria, importante para cada uno de nosotros en este tiempo también. Un niño, hermanos, puede enseñarnos a nosotros muchas grandes lecciones. Porque un niño tiene muchas características que nosotros deberíamos de aprender de ellos. Y hay que hacer la salvedad de que tiene que ser un niño todavía inocente, porque hay muchos niños de que ya son demasiado despiertos. Y usted tiene que tener cuidado porque le pueden pullar el ojo, le jalan el pelo, cualquier cosa. Me acuerdo que una vez mi esposa chineó a un niño y le dice la mamá, dígale te quiero mucho. Y el niño le dijo, no, ¡pam! Le dio en la cara. Así es de que hay que ver, un niño pequeño todavía, ellos hacen cosas a veces así espontáneas. Pero los niños ciertamente, hermano, tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Y la realidad, hermanos, de que el deseo de grandeza llega muchas veces a nuestro corazón. Y quiere hacer cosas, hermanos, que van en contra de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y no estamos hablando de que es malo anhelar cosas. Pero vamos a ver de la forma como Dios, hermanos, quiere engrandecer a los individuos de la forma bíblica y de la forma correcta. Ahora, Cristo, hermanos, tuvo un círculo cercano de discípulos. Jesús, hermanos, cuando ministraba por alguna razón, tenía 3 personas que ellos experimentaron cosas que los demás no. En este caso era Pedro, Jacobo y Juan. Ustedes se acuerdan cuando Jesús, hermanos, en el capítulo 17 se lleva a estos 3 hombres y se va a un monte alto, dice, y allí se transfiguró. Cambió, hermanos, dice que la palabra que su rostro cambió, hermanos, y sus vestiduras se hicieron blancas, transparentes como el sol. Al grado, hermanos, de que fue una experiencia tan extraordinaria que Pedro, hermanos, dijo que era bueno hacer 3 pabellones en ese lugar. Porque era la misma gloria de Dios, hermanos. El Señor transformado, el Señor, hermanos, resplandeciente sus vestiduras, hermanos, y dijo, este es el lugar, de aquí no nos bajamos, quedémonos acá. Era algo hermoso, era algo extraordinario que ellos pudieron experimentar. Pero también ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, hermanos, habla de que se acercaron, hermanos, los que cobraban los impuestos de
del templo y le dijeron, oye Pedro, y el maestro no paga las 2 dracmas. Y Pedro le dijo, sí los paga. Y cuando Pedro entró, hermanos, el Señor le pregunta a Pedro, oye, le dice, los reyes a quienes le cobran los impuestos, le dice, a los suyos o a los súbditos. No, le dice a los súbditos. Le dice, entonces sus hijos están exentos de pagar impuestos. Pero ¿sabes qué? Le dice, para evitarnos problemas con ellos, ve, tira un anzuelo y el primer pez que agarre le vas a encontrar allí una moneda grandota. Esa equivale a 4 dracmas y pagas tu pasaje y el mío. Y esas experiencias, hermanos, bien lindas, experimentaron algunos de ellos. Muchas veces los 12 vieron cosas extraordinarias, pero estos hombres pudieron ver cosas bien preciosas. A lo que yo quiero llevarlos, hermanos, es a la idea de que el Señor, aunque tenía este grupo de discípulos cercanos, Él nunca hizo diferencia entre nadie. Él siempre los miró a todos. Lo único que Él hacía es que delegaba responsabilidades a diferentes personas. Pero Él nunca hacía distinción entre uno y otro, porque para Él, hermanos, todos somos preciosos y somos hermosos ante los ojos de Dios. Y como dice un predicador por ahí, que entre iguales no hay superiores. No hay superiores, hermanos. Si lo vamos al aspecto del matrimonio que tanto daño ha hecho, hermanos, y que a veces uno de una forma inconsciente se siente superior a la mujer por el hecho de que Dios nos ha delegado una responsabilidad mayor que a ella, vamos a decirlo. Pero ante los ojos de Dios somos iguales. Y eso es lo que es importante, hermanos, que nosotros tenemos que entender, que de la forma en que Dios mira las cosas, hermanos, nadie es superior a nadie. Todos somos iguales y Dios quiere que entendamos que el reino de los cielos funciona de esa manera. Y esa es la pregunta, hermanos, que al Señor le llamó la atención. Yo estoy seguro que muchos casos de discusiones entre ellos se dieron. Pero en este caso el Señor consideró importante enseñarles un principio. Entonces, hermano, en el Evangelio de Mateo, yo voy a estar leyendo, si usted no me cree, lo apunte, después lo lee. Pero todo lo que voy a leer está en la Biblia. Dice, en el Evangelio 20:25 de Mateo, dice, entre vosotros no será así. Porque, hermanos, la forma en que nosotros tenemos que vivir la vida cristiana es diferente a lo que el mundo afuera vive su vida. La forma, hermanos, en que nosotros ejercemos, hermanos, liderazgo es diferente a lo que la gente ejerce liderazgo afuera. Y por eso es importante que nosotros entendamos que entre nosotros no debe de ser así. Tengo que decirles que yo no he visto a nadie portándose mal en medio de nosotros. Para pensar de que por alguna persona yo estoy diciendo esto, simplemente que conociendo el corazón de cada uno de nosotros y viendo, hermanos, las cosas que se dan y que se dieron, yo creo que es importante hacernos a nosotros una introspección cada día. Cuando vienen esos pensamientos a nuestro corazón, pensamientos de grandeza, pensamientos, hermanos, de envidia, de celos, hermanos, tenemos que colarlo y ver por medio de la palabra del Señor, ¿qué es lo que el Señor piensa realmente acerca de esto? Y le dijo el Señor, ¿sabés que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Yo estaba viendo, hermanos, el grado de desigualdad que hay en los países, más que todo en los países latinos, o vamos a decir centroamericanos, porque no quiero hablar de Sudamérica. Pero, hermanos, son países que tienen, podríamos decir, riquezas, pero mal distribuidas. Porque los gobernantes, hermanos, si usted ve en los países de nosotros, por ejemplo, han habido 4 presidentes o 3 presidentes y
3 de ellos creo que están presos y unos andan huyendo, porque han robado. Y yo estaba viendo, hermano, y analizando cómo los gobiernos de este mundo, hermano, ejercen autoridad sobre los demás y los explotan. Y Dios, hermanos, quiere que nosotros seamos ciertamente diferentes en cuanto a ese tipo de pensamiento. Y casualmente, yo estaba viendo, y no digo porque sea Guatemala, porque eso se da en todos lados, pero en Guatemala estaban pasando de un lugar donde avientan basura enorme, y llegaban, hermanos, yo podría decir que cientos de familias con niños pequeñitos a recoger basura, a hacer recycle ahí. Y digo nuevamente, este problema no es solo de Guatemala, ¿okay? Para los guatemaltecos, esto se da en todos lados. Pero llamó la atención, no es porque sea nuevo y porque la gente no sepa, llamó la atención porque en esa búsqueda de recycle hallaron una sopita, no sé si alguien vio eso, una sopa, y estos niños se tomaron esa sopa y se murieron, no sé si eran 2 o 4 criaturitas. Pero yo estaba pensando, eso es lo que los reyes, los gobernantes hacen. Y a veces, hermanos, tristemente, iglesias ahora con millones y millones de dólares, cuando la gente en realidad, hermano, está padeciendo. Yo sé, el Señor dijo que siempre iban a haber pobres en la tierra, pero, hermano, realmente la iglesia no está enfocándose en las necesidades muchas veces de las personas. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De una vivienda digna. Estamos hablando de acceso a educación. Estamos hablando a cubrir necesidades elementales. Porque la iglesia, hermanos, poco a poco se ha olvidado de lo que el Señor quiere de ella. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que entre nosotros no ha de ser así. Tenemos que actuar, hermano, de una forma diferente de lo que el mundo hace. Y qué triste, hermano, ver esas situaciones. Desgraciadamente, hay personas que se les ayuda y esa ayuda no es bien administrada. Yo conocí a alguien, hermanos, en el tiempo de un presidente de El Salvador, que él repartió casas a mucha gente. Y él entregó una casa amueblada a una persona que yo conozco. Y esta persona, hermanos, nomás recibió lo que recibió, la vendió y se quedó sin nada otra vez. O sea, tenemos que ver todo eso, pero la verdad, hermanos, de que necesitamos muchas veces empezar a ver las cosas bajo la óptica bíblica para darnos cuenta de cómo Dios quiere que nosotros miremos la verdadera grandeza. El dominio y el interés de poder, hermano, fue otra cosa que dañó a la primera familia ahí en Génesis, cuando los 2 jóvenes se presentaron con una ofrenda y Dios vio con agrado a una de ellos. El otro, hermano, se ensañó y se enojó tanto que lo mató por justamente eso que hay en el corazón de las personas muchas veces. El poder, hermanos, tiene que ser para poder marcar la diferencia entre las personas, para poder hacer algo distinto, algo que las demás personas no lo pueden hacer. Por lo tanto, si nosotros, hermanos, estamos aspirando a algo grande en el reino de los cielos, tenemos que deshacernos de pensamientos que son contrarios a lo que la palabra de Dios enseña. Esto es, hermanos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida que nos llegan al corazón y quieren muchas veces, hermanos, estorbar la obra de Dios en nuestra vida. Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 2, hermanos, verso muy conocido, nos habla de transformarnos y renovar nuestra mente. Porque sin una mente renovada, hermanos, sin una mente transformada por el poder del Espíritu Santo, no podemos, hermanos, entender la diferencia entre la forma en que vive el mundo y la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. Por lo tanto, en vista de esto que hemos estado hablando, hermanos, yo quiero presentarle 2 lecciones bíblicas acerca de la verdadera grandeza. Yo creo, hermanos, de que
Dios está preparando entre nosotros gente con capacidad, con liderazgo, pero que nosotros tenemos que ver esas cosas de la forma en que Dios quiere que las miremos. Y tenemos, hermanos, ejemplos entre nosotros de gente humilde, de gente sencilla, de gente que sirven a Dios, hermanos, con integridad. Ahora, la número uno, hermanos, es que la verdadera grandeza está sostenida en tres bases fundamentales, que son, hermanos, la humildad, la mansedumbre y el servicio. Hermanos, si de algo necesito yo, es de humildad. Necesito mansedumbre y necesito ser más servicial en las cosas de Dios. Dice allí el Evangelio de Marcos 9:35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. El servicio, hermanos, es bien importante. Las motivaciones por las que nosotros servimos son mucho más importantes todavía. Jesús puso a un niño en medio de ellos, hermanos. Y yo les decía, las grandes enseñanzas que podemos aprender de un niño. Número uno, hermanos, generalmente un niño ante nuestros ojos es alguien bastante insignificante. Un niño es sencillo. Un niño es, hermano, sincero. Un niño, hermano, no tiene credibilidad. Los niños son puros, que nos hace falta a nosotros la pureza. Los niños, hermanos, no tienen pretensiones maliciosas. Y así pudiéramos agregar, hermanos, más cosas preciosas que nosotros desearíamos o deberíamos buscar realmente en nuestro caminar con el Señor. Y no podíamos hablar de estas cualidades sin hablar de un hombre al cual el Señor le llama manso. Y este es, hermanos, Moisés. En el capítulo 12 del libro de Números, hermanos, en el verso 1, hay una historia y se lee así. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés habla Jehová, ¿no habla también por nosotros? Y lo oyó Jehová. El verso 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habitan sobre la tierra. Esto, hermano, de la discriminación no crea que es algo nuevo. Esto de que a los morenitos los miran un poco raro, no crea que es algo nuevo. Y tan bonitos que somos, ¿verdad? ¿O no? Ay, Dios, ¿dónde está la barra? Y los blanquitos también, hermanos, son lindos, son preciosos, pero en este caso, la mujer, hermanos, se cree que era una mujer etíope, una mujer de tez negrita. Y bueno, cada quien con sus gustos, ¿no? Cada quien con sus gustos, pero la piel morena es hermosa, hermanos. Lo siento, pero esa es mi opinión. Entonces, cuando hay, hermano, descontento en el corazón, cualquier excusa, cuando el corazón es maligno, hermano, cualquier cosa se busca para poder estar en desacuerdo, para poder empezar un pleito. Y pues ellos usaron la excusa de la mujer cusita. Pero la realidad es de que ellos se preguntaban, bueno, ¿acaso solo por Moisés habla el Señor? Y allí está, hermano, el pecado en este tipo de pensamientos, en ese tipo de
de actitudes de una persona cristiana. Porque Dios, hermano, ciertamente habló por Moisés y podía hablar por María y podía hablar por Aarón también. Pero Moisés era la persona encargada, era el líder y ellos tenían que someterse a ese liderazgo. Y esas son las cosas que nosotros a veces no podemos entender como seres humanos que somos. Lo importante, hermanos, es de que cuando Jesús le preguntó a los 12 qué venían platicando, ellos no contestaron. Pero es que Dios no necesita que nosotros le digamos lo que estamos pensando. Dios no necesita que nosotros nos confesemos. Él conoce nuestro corazón. Y eso es lo que a mí me interesa, hermano. Cosas que nadie ve, que nadie conoce de nosotros, tenemos que traerlas a los pies de Cristo para ser liberados y actuar, hermano, de la forma correcta que Dios quiere. Allí es donde empieza la verdadera grandeza, en los cristianos. Y lo oyó Jehová, dice al final del verso 2. Pero mire, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Nosotros tenemos que entender y darnos cuenta de cómo es el ser humano realmente. Moisés llegó a ser un hombre manso, y yo me atrevo a decir a través del proceso, porque cuando él miró que un egipcio maltrataba a un hebreo, ¿qué hizo? Lo noqueó. Al menos lo que yo entiendo, esa no fue una actitud de mansedumbre. Pero Moisés con el tiempo y el proceso llegó a ser un hombre de esa manera, o quizás andaba de mala pulga en ese día. Pero yo me atrevo a pensar de que Moisés, hermano, llegó a ser ese tipo de hombre a través del proceso, a través de la vida, a través de la vivencia. Yo pienso, hermano, que una de las cosas más lindas que a nosotros nos pueden pasar es que Dios nos permite vivir situaciones y poder serle fiel a Dios en cada una de ellas. Yo pienso que allí nuestra vida se va moldeando, nuestro carácter, hermano, va cambiando, nuestra relación con Dios, hermano, va tomando un sentido más profundo. Cuando nosotros empezamos a vivir y darnos cuenta de que Dios, hermano, quiere enseñarnos grandes experiencias en esas pequeñas cosas. Dios, hermanos, cuenta también las letras pequeñas. Cosas que para nosotros no son importantes, para Dios sí lo son. Pensamientos que para nosotros no son importantes, para Dios sí lo son. Deseos, hermanos, que para nosotros no son importantes, para Dios sí lo son, porque van minando nuestra relación con Dios. Van minando muchas veces los pensamientos no bíblicos, no correctos, no sanos, van minando, hermano, van obstaculizando nuestra relación con Dios. Y por eso es importante que cada día nosotros nos escudriñemos, que cada día nosotros nos presentemos delante de Dios y le digamos realmente lo que somos. Si María y Aarón hubieran, hermanos, venido delante de Dios, no hubiera habido necesidad de que María, y porque María recibió la lepra, hermanos, en pago de eso, se cree que María era la que incitaba a Aarón a que hablara eso. Yo sé que no solo las mujeres hablan de más, no aquí, en otro lado, ¿eh? Yo sé que hay hombres también que hablan de más. Pero Dios quiere, hermano, enseñarnos a nosotros la importancia, hermano, que necesitamos de crear, de trabajar en nuestro corazón, de trabajar en nuestras relaciones personales y tratar de buscar, hermanos, la humildad, la mansedumbre y ser serviciales, hermanos, en lo que Dios nos permita hacer para la obra de Dios. Moisés, hermanos, fue paciente y sufrido con los israelitas. Cuando pudo desecharlos a los israelitas, el Señor, hermano, estaba enojado con ellos. ¿Saben lo que él hizo? Oró por ellos, intercedió por ellos. Y era una oportunidad buena para deshacerse de ellos, ¿no? Pero no, el Señor, Moisés, tenía un corazón, hermano, un corazón de pastor, hermano, que ama,
que perdona, hermano, que no hace diferencia. Y eso es lo que, ese corazón, hermano, no tiene que ser solamente del pastor, tiene que ser de cada uno de nosotros. Que podamos, hermanos, entender que Dios nos manda y nos dice, entre ustedes no ha de ser así, tienen que ser diferentes. En su travesía por el Sinaí, hermanos, Moisés soportó décadas de quejas, rebeliones, insolencias de los egipcios, porque hasta egipcios venían ahí con ellos. Con esto no quiero decir, hermanos, de que el hombre manso nunca se enoja, sino que tenemos que nosotros, hermanos, darnos cuenta y traer todas nuestras emociones, nuestras ansiedades a los pies de Cristo para recibir, hermanos, la ayuda y el oportuno socorro de parte del Señor. El Salmo 19:13 dice que preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Porque, hermano, a veces corremos peligro de entrar en nuestro corazón cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. El servicio, hermanos, no disminuye. El servicio engrandece. La mansedumbre, hermanos, no debilita, sino que fortalece. Cuando uno ve, hermanos, y la verdad, estamos rodeados, hermanos, de mucha gente humilde en esta iglesia. A que usted me diga que no. Yo lo creo sinceramente. De gente de que nos puede enseñar a nosotros cómo vivir, hermanos, la vida cristiana. Y es hermoso, porque Proverbios dice que antes de la gloria está la humildad. Antes de la gloria está la humildad, hermano. No podemos buscar la grandeza sin antes empezar por la humildad. No podemos, hermanos, resaltar en nada sin antes servir primero. Porque ese es el modo de Dios. Ese es el modo del Señor. Y eso es lo que los discípulos no habían entendido todavía. Cómo Dios, hermanos, trabaja en el ser humano. Y el Señor mismo, hermanos, nos enseñó eso. Y nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A mí no estamos hablando de algo, de una idea por allá abstracta que no es, no, estamos hablando de una realidad. El Señor se planteó y dijo, aprended de mí, mírenme a mí, yo soy manso y humilde de corazón. Nosotros, hermanos, tenemos que trabajar en esas áreas que Dios quiere moldearnos para poder ver, hermanos, cosas mejores todavía. Las iglesias están llenas, hermanos, de gente soberbia, de gente, hermano, que se cree, que ahora andan hasta con guardaespaldas, hermano, y con toda clase de lujos, hermano, mientras el Señor nos mandó y nos marcó los parámetros, cómo hemos de vivir nosotros. Cómo hemos de vivir, hermano, nuestra vida. No estamos hablando de algo, hermano, fácil. Estamos hablando de que hay que trabajar. Pero el Señor lo dijo, aprendan de mí. Manso y humilde de corazón. Y el punto número 2, hermano, solamente 2 puntos. Número 2, hermanos, es que Jesús es la expresión máxima de humildad y de servicio. Fíjese lo que dice Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente, hermano, Jesús vino a sanar, a consolar, a alimentar y a hacer todas esas obras buenas en medio del pueblo, a caminar, a desvelarse, a cansarse. ¿Sabe por qué lo hacía? Por amor, para enseñarnos a nosotros lo que Él espera de cada uno de nosotros. Para mí esto es importante, hermano. Para mí esto es importante porque
yo reconozco que necesito esas cosas, esas cualidades en mi corazón. Para mí es importante porque yo sé que uno batalla en esas áreas, pero Dios nos está llevando a su palabra y nos quiere enseñar qué es lo que Él espera de su pueblo, de su iglesia, para poder, hermanos, ser efectivos. Acuérdese, Proverbios 15:33, antes de la gloria está la humildad. Jesús, hermanos, nos enseñó en Filipenses también, que siendo, hermano, Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en semejanza de hombre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, hermano, vino a servir, vino a proveer, dando sanidades, alimentando muchas veces, pero lo principal que vino a hacer es a dar su vida en rescate por muchos. Y es bien interesante que nosotros pensemos en la obra redentora de Cristo, porque fíjese que en Hechos dice la palabra del Señor, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No es honrado por manos de hombres como que necesitara de nosotros. Pues dice, Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. A mí ese Dios que no necesita adoración de nadie, ese Dios que da vida y sostiene todas las cosas por su gracia y su poder, ese Dios del que estoy hablando es el que vino a lavar los pies. Ese Dios del que estoy hablando es el que vino a servir. Ese Dios del que estoy hablando es el que vino, hermano, a juntarse con pecadores. Ese Dios del que yo te estoy hablando es ese Dios, hermano, que no hace distinción entre personas. Ese Dios, hermano, que no ve la diferencia entre negro o blanco, sino que ama simplemente. Ese Dios, hermano, que no ve estatus. Ese Dios, hermanos, desde el que yo te estoy hablando. Un Dios bueno. Un Dios que ama. Un Dios que no hace diferencia. Y ese Dios, hermano, nos está llamando a nosotros a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Ese es el Dios, hermanos, que nos llama a nosotros. Que el que quiere ser grande, sirva primero. Y que el que quiera ser primero, debe de ser siervo. Y esa es la gran contradicción entre la gente del mundo y la iglesia. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender, que hemos sido llamados a hacer cosas diferentes que la gente promedio hace. Ese Dios, hermanos, que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, no es honrado por hombres, como que se necesitase de nosotros. Y allí está, hermano, la importancia de que nosotros entendamos que nosotros somos los necesitados de Dios. De que el llamado a la oración, el llamado a congregarnos, el llamado a buscar de Dios es un beneficio personal. Dios no necesita de nosotros. Nosotros cuando decimos que vamos a engrandecer el nombre del Señor, yo no sé si yo en mi ignorancia no logro entender eso, pero yo pienso que nosotros solamente declaramos la grandeza de Dios. Porque Dios es enorme, Dios es inmenso. Nosotros lo único que decimos es, Señor, eres grande, eres maravilloso, eres precioso. Señor, nosotros solamente declaramos lo que ya Dios es. Porque ¿quién puede hacer más grande al Dios, hermanos? Si Él sostiene todas las cosas, si Él llena todas las cosas. Ese es el Dios, hermanos, que lavaba los pies de sus discípulos. Y no pies limpios y uñas pintadas como las suyas. Pies llenos de barro, hermanos. Pies con muchas seguramente, pies seguramente bastante ásperos. Ese es el Señor, hermano, limpiando los pies de sus discípulos. Usted entiende la idea de lo que Dios quiere plasmar en nuestro corazón.
que no tenemos que ser, hermanos, que no tenemos que creernos lo que no somos, que tenemos que ser humildes, hermano. Tenemos que ser una iglesia, hermanos, con humildad, y tenemos que trabajar, porque no hay humildad en nosotros muchas veces. Y yo sé, hermano, que pues estas cosas no nos gustan escucharlas, porque a veces nos creemos humildes, pero yo personalmente, hermano, yo sé que necesito mucha dosis de humildad en mi vida. Entonces, pero yo estoy confiando que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Porque el comienzo de una enfermedad, de una sanidad en una enfermedad, ¿qué es? Reconocer que la tiene. Si usted piensa que no tiene nada, usted se va a morir porque nunca supo que hay una enfermedad. Pero Dios está trabajando en el ser humano. El hombre es así, hermano. El corazón del hombre no lo conoce, solamente el Señor. A veces ni usted mismo conoce las cosas que puede hacer. Pero el Señor, hermanos, nos enseñó con su propia vida el servicio. Así de que cuando vengan esos pensamientos, como esos pensamientos que llegaron al corazón de los discípulos, el Señor, acuérdese lo que hizo el Señor, llamó a los 12 y les enseñó una gran lección. Y esa lección es, hermanos, entre iguales no hay superiores. Todos somos, hermanos, hijos. Todos somos, hermanos, bellos. Solamente hay trabajos que Dios delega a diferentes personas. Pero de allí, hermanos, Dios se bajó voluntariamente para enseñarnos la forma en que nosotros tenemos que vivir. El camino, hermanos, a la grandeza se llama humildad, mansedumbre y servicio. El Señor nos enseñó con su propia vida qué espera de nosotros y cuál es el objetivo que Dios quiere plantearnos en esta tarde, hermanos. Como el Hijo del Hombre, hermano, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos ponemos en pie, hermano, le damos un aplauso a nuestro Señor y le damos gracias por la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Yo sé que está trabajando en nuestras vidas. Yo sé que Dios está trabajando en nuestros corazones y le damos gracias al Señor.